Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un tutorial muy interesante que nos ha pedido mucha gente a través de nuestro info@icanexschool.es y es cómo poder actualizar el ETS 5 a la última versión. Pues nada, aquí os lo vamos a explicar todo, os vamos a dar los pasos uno a uno de qué es lo que hay que hacer una vez que tengas instalado ETS 5 en tu ordenador, cómo puedes actualizarlo a la última versión. Así que nada, os dejo con el tutorial y comenzamos. Abrimos nuestro ETS y nos dirigimos a la parte de la derecha. Abajo nos encontraremos una ventana que indica versión de ETS y hacemos clic en ella. Se nos abre una ventana de diálogo donde nos aparece nuestra versión actual de ETS. También aparece la última versión que existe y que podemos actualizar. Pinchamos en Programar para que se descargue la versión actualizada en nuestro ordenador. Una vez descargada, pinchamos en Actualizar para que se instale la última versión en nuestro ordenador. Al actualizar y abrir ETS se nos abre una ventana de diálogo donde nos indica que tenemos que actualizar el almacén de productos. Pinchamos en Aceptar. Al actualizar el almacén de productos se nos abre de nuevo ETS. Volvemos a mirar en la parte derecha de la pantalla y abajo en la ventana de versión de ETS volvemos a pinchar. Una vez allí veremos que nuestra última versión ha sido actualizada. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.